Me presento, mi nombre es Ailén Pais, soy estudiante de Ingeniería Forestal en el CENUR Noreste de Uruguay, en la sede de Tacuarembó. Y bueno, estoy haciendo mi tesis de grado para poder egresar de la carrera. Así que bueno, hoy vamos a estar presentando algunos avances que tenemos hasta el momento. Y bueno, el nombre de esto. Después vamos a hablar de las cronologías que se han obtenido a partir de la cosecha de estas especies. Y luego pasaremos a lo que es el análisis climático de lo que se ha hecho hasta el momento. Así que bueno, el objetivo general del trabajo es analizar el crecimiento de rodales de pino taeda y pino elioti en las regiones norte y noreste de Uruguay, identificando las variables climatológicas más influyentes. Luego, como objetivos específicos, tenemos identificar cuáles son los cambios que han habido en las variables climáticas de precipitación y temperatura dentro del periodo en cuestión para ambas regiones. También comparar los patrones de crecimiento entre los rodales para la región noreste y norte del Uruguay. Luego otro de los objetivos es construir las cronologías correspondientes por especie y por sitio. Y finalmente determinar qué variables climáticas han sido las más influyentes en el crecimiento de dichas especies en los últimos 30 años. Antes me gustaría aclarar que en nuestro país, o sea, en Uruguay, no hay cronologías de estas especies, así que a partir de este trabajo van a ir surgiendo las primeras cronologías. Y bueno, la hipótesis que nos planteamos es el aumento de la precipitación media y de la temperatura media a nivel regional, como efecto del cambio climático, afecta de manera positiva las tasas de crecimiento anual de las dos especies de pino que son plantadas comercialmente acá en Uruguay. Bueno, a modo de introducción, para ponernos en contexto, Uruguay tiene una superficie total de 17,5 millones de hectáreas. De esa cantidad de hectáreas, 1.034.000 son bosques plantados, y contamos con una superficie efectiva de pino taeda y pino elioti de 180.000 hectáreas. Esas hectáreas de pino se concentran mayormente en los departamentos de Tacuarembó y Rivera, es decir, más hacia el norte y noreste del país. Bueno, las especies de interés, tanto el pino taeda como el pino elioti son originarias de Estados Unidos, pino taeda del sur de Estados Unidos y pino elioti del sudeste, y se caracterizan por ser originarias de zonas que tienen un clima bastante similar a lo que es el clima de Uruguay. También por eso puede estar explicado, ¿no?, el amplio desarrollo y crecimiento que han tenido acá en Uruguay comercialmente. Y bueno, acá en Uruguay estas especies han alcanzado un nivel de productividad muy alto, y su destino mayormente es en la industria de la madera sólida, con usos aserrables y rebobinables. Bueno, los sitios de estudio abarcaron dos departamentos, son los departamentos de Rivera y Cerro Largo. En ambos departamentos se cosecharon las dos especies, y tenemos en Cerro Largo que se hicieron dos colectas de pino taeda en el mismo sitio, y luego vamos a explicar un poco por qué fue que decidimos dividir estas cronologías de pino taeda y considerarlas como dos cronologías aparte, y una de pino elioti, y bueno, y en el departamento de Rivera también se colectaron de 3 puntos distintos pino taeda, y en uno solo pino elioti. En total eran 52 árboles cosechados que se utilizaron para generar las cronologías de estas dos especies por cada sitio. Bueno, para hacer una caracterización climática de nuestro país, acá en Uruguay contamos con precipitación anual promedio de 1.300 milímetros,
y una temperatura media de 17,5 grados. Tenemos estaciones bien marcadas y diferenciadas. Y bueno, y van a ver que ahí con rojo están marcados los puntos donde colectamos las muestras para hacer las cronologías. Y vamos a ver que, por ejemplo, tanto para Ribera como para Cerro Largo, la precipitación media anual está por encima de la media del país. Bueno, luego, acá mostramos unos climatogramas que un poco reflejan esto que les comentaba, que tenemos estaciones bien marcadas, con temperaturas máximas en el verano. Por ejemplo, en Ribera tenemos dos periodos bien marcados que son la primavera y el otoño, donde las precipitaciones están por encima de la media. Van a ver que en esos periodos que están marcados, decimos que acá se presenta un déficit hídrico a nivel del suelo. Eso puede estar explicado por lo que muestran estos gráficos. Vemos que hay un déficit hídrico por el tema de la evapotranspiración, que supera los niveles de precipitación en esas épocas. Y también por eso es que a nivel país se intensifican los controles y las políticas que se crean a nivel de prevención y control de incendios en esos meses. Y bueno, como ven, por ejemplo, en el gráfico de abajo, se muestra cómo ese déficit hídrico comienza más o menos en el mes de octubre y se extiende hasta marzo, abril del año siguiente. Bueno, acá van a ver gráficos, o sea, cómo ha sido la evolución de las variables de precipitación y temperatura. Van a ver, a la izquierda tenemos para Cerro Largo, las plantaciones son del año 66, es decir, desde el 1966 al 2019. Van a ver que la precipitación para ese sitio se ha mantenido constante, o sea, cercana a la media. Y en la temperatura ha habido una variación, una tendencia a crecer bastante importante, ¿no? Lo mismo ocurre para el sitio de Ribera, donde también hay un aumento en lo que es la temperatura y en la precipitación, aunque no es tan elevado, ¿no? Bueno, ahí un poco como para mostrarles lo que ha sido la metodología de análisis. Teníamos discos de gran tamaño, entonces realizamos la medición a partir del uso de un carro Belmex, y aquellos discos que eran demasiado grandes y por su tamaño impedían la medición en el carro, lo hicimos manualmente con regla milimétrica. Bueno, luego de la medición, trabajamos con los datos en cofecha, y a partir del cofechado obtuvimos las correlaciones que había entre los árboles por especie y por sitio. Acá un poco de lo de por qué decidimos separar las cronologías que les comentaba para el sitio de Cerro Largo, que van a ver, por ejemplo, donde dice EBR2, tenemos una correlación de 0,28, comparada a la otra que es de 0,60, entonces cuando juntábamos las dos cronologías, esta correlación bajaba bastante, entonces fue por eso que decidimos trabajar con cronologías separadas. Y algo que tal vez no les comenté, o sea, los pinos que cosechamos de Ribera son pinos que se usan comercialmente, y los pinos de Cerro Largo son ensayos de origen, entonces también por ese lado decidimos trabajar con las cronologías separadas. Y bueno, iban a ver que en total, o sea, de pino taeda se cosecharon 23 árboles, 29 de pino liot.
Bueno, y luego graficando, o sea, el crecimiento radial acumulado por especie y por sitio, vemos que los pinos de ribera, que son estos, presentaron una tasa de crecimiento más acelerada que los pinos de Cerro Largo, y asimismo entre ellos presentan diferencias de crecimiento, lo que también nos puede decir que el sitio de ribera es mejor para las plantaciones que de Cerro Largo. Y bueno, y como las plantaciones de ribera son plantaciones comerciales, los árboles aún son muy jóvenes y se encuentran en fase de crecimiento, ¿no? Entonces también por eso ese crecimiento, esa tasa de crecimiento acelerada que poseen. Y bueno, y esas diferencias en el crecimiento que hay luego se van a ver reflejadas en las cronologías que se elaboraron. Y como les comentaba que las plantaciones de ribera son plantaciones muy jóvenes, a priori, como una conclusión, podemos decir que se necesitaría cosechar árboles más longevos y también que tengan un manejo mínimo, porque estas plantaciones, por ejemplo, Pino Taeda para ribera, son plantaciones que tienen manejos y manejos distintos. Entonces, por eso también se pueden explicar las diferencias en el crecimiento para esa especie. Estos gráficos ven lo mismo, solo que separado por especie, y ahí se puede comentar, se puede ver lo que les comentaba recién, que es la diferencia de crecimiento entre los sitios para la misma especie. Bueno, luego elaboramos las cronologías por especie y por sitio. En esta diapositiva van a ver las cronologías de Pino Elioti. Tenemos una cronología para Cerro Largo, que va desde el 66 al 2019, con un número de muestras de 10 y un EPS de 0,87. Para ribera tenemos la plantación es del año 87, o sea que la cronología es más corta, cosechamos 19 árboles y el EPS es mayor, ¿no? 0,99. Luego para Pino Taeda obtuvimos las cronologías, acá en esta diapositiva ven para ribera. Estas son las cronologías que les comentaba que son más cortas, que van del 95, la que dice FIMSA, y la del 2002 de Lumin, también de ribera. Vemos también que tienen EPS alto y el número de muestras es igual para estas especies. Luego para el sitio de Cerro Largo, también de Pino Taeda, tenemos las dos cronologías que fueron las que decidimos separar, con EPS también altos y un número de muestras de 6 cada uno. Bueno, luego, pasando a lo que fue el análisis climático, nosotros tomamos como variables lo que son la precipitación, la temperatura media máxima y la temperatura media mínima. A nivel práctico le vamos a mostrar resultados de algunas de estas variables que hemos analizado. Bueno, y acá ven las correlaciones de Pino Elioti para la variable precipitación. Van a ver un comportamiento distinto entre ambos sitios. Y algo que me gustaría mencionar antes, que hicimos un análisis donde vimos que hay una respuesta para todas las variables en 2 años precedentes, es decir, que tenemos respuesta en T-2, -1 y en T, o sea, el año corriente. Entonces, analizamos cada variable para esos periodos, para ver cuál era la respuesta. Y van a ver que, bueno, o sea, para el año T, o sea, el año corriente, aparece una respuesta similar para los dos sitios, en lo que es la precipitación de verano, pero en T-2 y T-1
ahí presentan comportamientos opuestos. En T-1, la respuesta a la precipitación en Cerro Largo responde positivamente a la precipitación de finales de otoño, pero en Rivera esta relación se ve al principio del otoño. Luego, para la variable de temperatura media máxima, vemos que el Elioti de Cerro Largo responde negativamente a lo que es la temperatura máxima de verano en T-2 y T-1, y responde negativamente a la temperatura máxima de primavera en T-1 y T. Y en Rivera solo vimos respuesta positiva a la temperatura máxima de primavera durante el año corriente, o sea, el año. Y bueno, y acá lo que podemos concluir preliminarmente es que hay una marcada diferencia de respuesta a la especie, tanto para precipitación como temperatura. También hay un marcado regionalismo, a pesar de que estamos hablando de sitios en los que hay 185 kilómetros de distancia entre ellos, y una diferencia de altitud de 70 metros. Y como habíamos visto antes, en la tendencia que han ido teniendo las variables climáticas para ambos sitios, y para el periodo del 66 en adelante, podemos decir que el clima ya de por sí en ambos sitios es distinto, y el efecto que ha habido del cambio climático también es distinto para ambos sitios, con una marcada tendencia de aumento de la temperatura media para Cerro Largo, que es mayor a la de Rivera, y un aumento de la precipitación media en el departamento de Rivera. Además de esto, vemos también que la correlación entre las cronologías para los dos sitios también, o sea, es una correlación negativa. Entonces también lo que refuerza esto de que la respuesta de ambas especies también se espera que sea distinta. Bueno, luego, pasando a lo que es el Pino Taeda, evaluamos también la precipitación, y en este caso la temperatura mínima. Y para precipitación vemos que el Taeda 1, que es, o sea, el primer rodal, que fue el que cosechamos, responde negativamente a la precipitación de otoño en T-1 y en T también, mientras que el Taeda 2 no responde a la precipitación en esos periodos, y también a pesar de que estos rodales están muy cercanos, ¿no? Estamos hablando que están en el mismo sitio, ¿no? Entonces por eso decimos que en ese caso hay una influencia grande del sitio, ya que en este caso el Taeda 1 se encuentra en un suelo bajo, que gran parte del año está saturado en agua, y también por eso explicamos lo que es la respuesta distinta a la precipitación del Taeda 2. Y bueno, van a ver que parece un poco raro lo que es la respuesta del Pino Taeda de Rivera a lo que es la precipitación, y en este caso reafirmamos un poco lo que decíamos antes de que precisamos un rodal, ¿no?, más longevo, y que no tenga influencia del manejo para poder trabajar con más certeza de cuál ha sido la respuesta. Luego, para la variable temperatura media mínima, vemos que todas las cronologías presentan una correlación positiva con la temperatura mínima de primavera en el año -2, y en Rivera también presenta una correlación negativa con la temperatura mínima de otoño. El Taeda de Cerro Largo, sin embargo, representa una correlación positiva con la temperatura mínima de T-1 de verano-otoño,
y la de Ribera una correlación positiva con la temperatura mínima de verano. Entonces, vemos también que para la temperatura media mínima también hay una diferencia bien marcada en lo que es la respuesta a la temperatura mínima y también, como vimos, a la precipitación. Y en este caso estamos hablando que estas plantaciones están a una distancia de 175 kilómetros y una diferencia de altitud de 20 metros, o sea que es menor que en el caso anterior de Pino Elioti. Luego realizamos un análisis de clústeres para ver si había algún grupo o algo que nos permitiera realizar un análisis más profundo. Y en ese caso vimos cómo había grupos que se repetían y eran grupos de 5 o 7 años. Entonces nos llamó la atención y decidimos realizar una correlación con el niño para ver si había alguna respuesta a esto. Bueno, y para el Pino Elioti, en el caso de Cerro Largo no hubo correlación, y el gráfico que ven acá es para Pino Elioti de Ribera. Acá sí vemos como una correlación positiva, ¿no? En el periodo de noviembre a mayo en el año corriente, o sea, para... Después, para el Pino Taeda en Ribera, separamos las cronologías también, vemos que para uno de los Taeda, que es el Taeda de Lumin, tenemos un periodo en que la respuesta fue positiva y otro en el que fue negativa. Tuvimos una respuesta positiva en marzo del año T-2 a enero de T-1. Y luego la respuesta negativa fue bastante alta en el periodo de noviembre de T-1 a mayo del año T. Luego, el otro Taeda que teníamos del sitio de Ribera también presenta una correlación negativa, al igual que los Taeda del sitio anterior de Ribera. Estas son las respuestas al niño para el sitio de Cerro Largo, para ambos rodales, y en ambos rodales se cumple que también la correlación es negativa, y el periodo abarca de septiembre a junio y de noviembre a julio también en T-1, o sea que vemos como que hay una respuesta en todos los rodales de Taeda, indiferentemente del sitio, y esa respuesta es mayormente negativa y se cumple que es en el año T-1. Esta respuesta es diferente a la que hubo para el sitio de Ribera, donde hubo una correlación positiva con el niño. Bueno, entonces, consideraciones hasta el momento, como ya lo mencionamos, o sea, para hacer un análisis más exhaustivo y más certero, necesitaríamos contar con rodales más longevos de Pino Taeda para el sitio de Ribera, y que tengan un manejo silvicultural mínimo, o preferentemente que no tengan, para poder realizar una mejor comparación con las demás especies y los demás sitios, ¿no? Y bueno, después, como se ha visto en la respuesta a las variables que hemos analizado, como precipitación y temperatura, vemos que hay una respuesta diferencial según la especie y el sitio. Y bueno, y como les mencionaba anteriormente, también vemos que la incidencia del niño es diferente para las especies. Como les había mostrado, hay una respuesta positiva para Pino Elioti en uno de los sitios, y luego para los demás sitios, o sea, para ambos sitios, Pino Taeda siempre tiene una correlación negativa con el niño en el periodo T-1. Bueno, y un poco para mostrarles cuáles son los pasos siguientes para terminar con el estudio, tendemos a hacer un Before and After Control Impact para
dividiendo las cronologías en periodos iguales, y así poder comparar si hubo diferencia entre los comportamientos y las respuestas ambientales para esos periodos. Luego también, para cumplir con los objetivos del trabajo, se pretende realizar un análisis de componentes principales con el objetivo de definir cuáles han sido las variables del clima, o cuáles son las variables del clima más importantes que influyen sobre el crecimiento de ambas especies para cada sitio, ¿no? Y la idea también es realizar este análisis según un orden de significancia para ver cuál es la variable más significativa, ya que actúan en forma simultánea. Bueno. Y por ahí esos son los resultados que se han obtenido hasta el momento. Así que cualquier pregunta o duda, estamos abiertos. Muchas gracias, Ailén, por la presentación. Súper interesante, y sí, el tema del manejo hace ahí un ruido cuando uno quiere ver cuestiones de clima. Pero bueno, queda, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Puedo, Ana? Sí, claro. Gracias, Ailén, muy linda la charla, súper bueno saber que están arrancando con dendrocronología en Uruguay. Ya ha habido gente visitando aquí el laboratorio en Mendoza, algunos cursos, y es súper interesante saber que hay gente joven trabajando en el tema. El estudio es súper bueno y con un montón de preguntas ahí por las diferentes cronologías, los diferentes periodos, las diferentes especies que han usado. Y creo que algo interesante ahí justamente en una facultad de ingeniería forestal, todos sabemos que uno corta la madera cuando tiene mejor precio, más allá de cuáles son las condiciones de crecimiento y ese tipo de cosas, porque siempre a nosotros nos interesa visualizar cuándo se produce el momento óptimo para la corta, que generalmente no coincide con los valores de la madera. Entonces el productor obviamente va a cortar en el momento que esa madera tenga mejor precio. Pero algo que es súper lindo e interesante y que podría ser justamente importante para responder alguna de las preguntas que hacías vos es establecer cuál es el crecimiento biológico óptimo, cuándo se alcanza el punto de madurez biológica óptima, es decir, que es simplemente comparar el crecimiento corriente, es decir, cuánto va creciendo año a año con el crecimiento medio. ¿En qué momento el crecimiento medio alcanza el valor del crecimiento corriente? Y que es algo muy sencillo para hacer y que uno podría, justamente, y más ustedes que tienen las tortas ahí, hacer usando, en lugar de usar ancho de anillo, usar incremento en área basal y poder determinar, que es una técnica bien sencilla, fácil de realizar y que les daría, que es muy interesante para mostrar al productor y poder decirle, mire, si usted espera algunos años más, va a tener todavía mayor producción de madera, o no, sería conveniente que cortara al año 25, al año 35, para esta especie y para este lugar. Y eso es como algo que me parece súper interesante y fácil que se podría agregar y que es una información bien valiosa. Y la otra, lo que vos en algún momento lo comentaste, la situación de poder lograr sitios que hayan tenido baja intervención. Porque, por ejemplo, esa diferencia tan grande que se producía en ese sitio que están los rodales muy cerca, no me acuerdo la especie, pero que uno muestra un crecimiento muy acelerado hacia el final en un año particular. Ahí la veíamos recién. No, anterior. No, pero cuando estabas mostrando las cronologías individuales. La siguiente. Ahí está. Por ejemplo, el Pinus taeda, que en el año 2014 en el sitio, el taeda 1 tiene un crecimiento muy, muy grande y que no se ve en el otro.
Entonces, posiblemente si eso no estaría reflejado con algún aclareo, algún proceso de manejo del bosque, más allá que una Sí. cuestión climática. No, justamente estos rodales no tienen manejo. ¿Y qué pensás que podría explicar ese así crecimiento tan acelerado en el año 2014? Ahí que climáticamente ocurrió algo en particular, fue un Sí, año muy... el año 2014 particularmente fue un año donde la precipitación fue muy superior a lo que es la media. Y también estamos hablando de que estos dos sitios, de estos dos rodales, están ubicados en suelos diferentes, digamos. Uno es un bajo, entonces es lo que les comentaba, que la mayor parte del año, o sea, donde las precipitaciones son grandes, se encuentra saturado en agua, entonces... Y el que tenía relación negativa con el agua, con la Sí, precipitación. sí, ¿Y ese es el sitio 1 o el sitio...? el uno. El sitio 1. Claro, y ahí justamente sería extraño, porque justamente si el sitio 1 es el que está negado y el año que más llovió, todavía es el año que más creció, es como que se complica la situación. Sí. Pero bueno, es súper interesante y son las cosas que hay que ir mirando justamente con mayor detalle. Y bueno, coincido con vos que es súper difícil poder conseguir rodales que no hayan sido manejados, ¿no? Porque Sí. que no hayan sido, que no hayan tenido raleos o ese tipo de cosas que la gente normalmente practica. Pero bueno. Y sobre todo porque son especies que se usan a nivel comercial acá en Uruguay, ¿no? Entonces sí, justamente como usted decía, es muy complicado conseguir rodales que no tengan manejo. Claro, claro. Pero bueno, es un muy buen comienzo y yo te felicito por el trabajo que han hecho, muy lindo. Bueno, muchas gracias. El doctor Tomaselo hace un comentario por el chat, no sé si está para que quiera abrir el micrófono, pero también dice que estaría bueno determinar... Ahí está. Voy a terminar, ok. No estoy escuchando lo que dice. Ay, no te está escuchando. Se lo escucha. Muy bajito. ¿Quién se lo escuchaba bien? Como televisión es analizar en los anillos de crecimiento entre los leños tempranos arriba. Sí, también determinar los percentiles de microdensidad. Ricardo. Sí, está bueno lo que pone Tomaselo. Estas cronologías cortas, en realidad, nosotros, Ailén, usamos de otro trabajo que es un proyecto de madera de compresión, que hay unos compañeros que están por ahí. Y en realidad ahora vamos a tomar a un pasante del tecnólogo en madera que va a analizar con anatomía de la madera, crecimiento del leño temprano y leño tardío, porque incluso vimos algo bien interesante, sobre todo en esas cronologías más largas de Cerro Largo, que el crecimiento del leño tardío en algunos, cuando ya el árbol es más viejo, empieza a ser tan importante como el leño temprano. O sea, y lo queremos medir en área. Incluso hay otro equipo que está trabajando con imágenes, un programa que se llama Fishing, y estamos tratando de medir áreas de leño temprano y áreas de leño tardío. En paralelo también vamos a hacer la anatomía de la madera, en realidad para ver madera de compresión, vamos a hacer eso, y también hay datos de resistógrafo a campo. Hay otros datos, lo que pasa que esta es solo la tesis de grado de Ailén, que va a ser la primera ingeniera forestal del Uruguay, que se recibe ahora en diciembre. Muy bueno. Gracias, Sí. Tomaselo. Vamos a copiar y a tener en cuenta lo que nos mandaste, sí. Si necesita algo más, me contacta, por favor. Sí, sí, te la mando para que haga la maestría contigo. Sí, si quieres, bienvenida. Sí. Me dio una buena idea. Sí, bienvenida. Te quiere ir para Canadá porque hace más frío. No. Canadá para paseo, para turismo, para trabajar, no. Trabajar en Argentina,
Mendoza, Brasil, ¿no? Sí. Claro, Brasil tiene el problema de las playas. Bueno, ahí no es difícil trabajar en Brasil. Y Nosotros en para Mendoza River, y en Mendoza el vino es el problema. Sí, sí, pero hay tiempo para todo. Muy bien. la montaña, en Sí, Mendoza es sí, linda la montaña. eh, Sí, nosotros tenemos la posibilidad de, si no, una de las empresas nos autoriza, ellos dejaron un rodal, creo que es no recuerdo si es del 80, de pinos taeda, que tienen como 70 centímetros de diámetro, son gigantes. Y claro, es un rodal chico y es como un histórico, ¿no? Es una de las empresas que empezó a plantar en Rivera en el 74, es la primera empresa que se instaló. Y ellos en un principio habíamos negociado para cortar los árboles y después como que no, que sí. Pero tal vez podemos hacer una extracción con calador de Pressler, resolver ese tema del taeda de Rivera para tener mejorar esa cronología que en realidad es muy corta, ¿no? Para trabajar con ella. No sé si hay alguien más que quiere Sí, hacer alguna otra pregunta. sí, no, lo que veía es que yo creo que hay mucha variabilidad en esas cronologías que yo creo que lo van a resolver si logran tomar algunas muestras más con Barreno, para poder, por ejemplo, eso que decía Ricardo, de ese salto que tiene la cronología de Taeda, yo creo que con más muestra eso se puede como eliminar ese ruido que puede ser una sola muestra, que haya algún árbol que le haya pasado algo en particular que esté influenciando mucho esa crono. Entonces yo creo que si se logra incrementar el número de árboles de esas cronos, va a ser más consistente, ¿no? La respuesta, incluso el clima, y que se pueda ver algo no tan variable, me parece, ¿no? Como que se ven respuestas muy variables al clima. Y yo creo que si bien hay variabilidad a nivel local, pero yo creo que hay patrones comunes que deberían estar marcando las cronos. Entonces yo creo que eso estaría bueno si logran incrementar el N ahí de esas cronos. Me parece que van a poder tener una relación más consistente y quizás patrones un poquito más regionales de respuesta. Sí, sí, totalmente estamos de acuerdo, sí. A veces un poco el número de muestras estamos condicionados por, digamos, las condiciones de trabajo, ¿no? Estamos hablando que algunas son especies comerciales y otras que se tratan de ensayos de orígenes que fueron cosechando para distintos trabajos y la cantidad de árboles que quedan en pie es poca, pero lo ideal sí sería colectar más muestras, ¿sí? Para aumentar el N. Ahora que ya conocemos la especie. Porque una cosa, nosotros no, o sea, aumentar el N con calador se puede, obviamente, porque no hay que tirar el árbol, pero nosotros en principio empezamos trabajando con discos porque no conocíamos la especie, nunca habíamos hecho cronologías de pinos, por más que es mucho más fácil trabajar con nativas que no sean coníferas, ¿no? Y pensábamos que el pino comercial no tenía anillos falsos, pero sí tiene anillos falsos bien interesantes. Y una vez que entendimos cómo funciona, cómo forma el leño temprano y cómo forma el leño tardío, ahora creo que estamos más confiadas a trabajar con rolos. Precisamos un calador grande, en general tomamos prestado de Cristín, no sé dónde está Cristín, por ahí, pero Tuvo está. que retirar, dejó un saludo, pero se tuvo que retirar para otra reunión. Bueno, Cristín nos ha trabajado en conjunto con nosotras, y sí, tenemos algunos unos caladores de 45 o 41 centímetros, creo que eso puede funcionar, ¿sí? Sobre todo para mejorar las cronos las dos se puede mejorar, la de Liotti de Cerro Largo y la de Taeda de Rivera.
Y después, Juliano, no sé si querés preguntar, mi portugués es bastante malo, pero algo así como si hay invasiones de Pinus nesas, y después que sería una alternativa para analizar el crecimiento de esas especies sin efecto de manejo y competencia, creo. Perfecto. Sí, hay invasión de pinos en esas regiones de tener una regionalidad de crecimiento. Sí. Sí, pero es importante, en ese caso, digamos, en el tema de la invasión de los pinos, también hay que considerar el tema de la edad de esos árboles, porque ahí tendríamos el mismo problema que tenemos con las cronologías de Taeda, que son árboles muy jóvenes como para sacar mayores conclusiones. Así que... Las invasiones, ¿qué pasa? El ministerio le exige a las empresas, el Ministerio de Ganadería es, o las certificaciones, porque acá las empresas son todas certificadas por FSC y por el sello europeo. Entonces los pinos invaden los campos, pero los hacen cortar. Entonces cuando tienen máximo 10 años los cortan. Sí. Nosotros también, yo le planteé a Ailén de cortar unos pinos al sur del Uruguay, que son del Ministerio de Transporte, Cabo Polonio, no sé si alguien vino a veranear acá y conoce, es en el departamento de Rocha. Ahí hay muchos pinos que ya están muriéndose porque estas especies son de vida corta, sobre todo el Taeda, son pioneras de vida corta, y ahí se podría cosechar solicitando autorización al Ministerio de Transporte. Ella no necesita eso para recibirse, entonces como el objetivo era hacer un trabajo de grado, que ya superó, digo, creo, cerrar por acá su trabajo y después para la publicación sí animarnos con el calador. Sí. Muy bien. Juan Pose, ¿quieres hacer una pregunta o un comentario? Si querés habilitar el micrófono. No, yo, por un lado felicitarla a Ailén, muy interesante. Por otro lado, aclarar que yo soy mejorador, no soy dendrocronólogo, pero desde el atrevimiento, los cambios que ve Ailén en Uruguay, el clima, si hay algo seguro es que es impredecible y se ven cambios muy significativos y el pino responde mucho a esos cambios de agua, sobre todo. Nosotros lo hemos notado, por ejemplo, siempre tenemos un estudio de cuencas apareadas, que lo tuvimos que dimensionar por un año de 2.200 milímetros de lluvia al año, lo dimensionamos por eso, y a partir de ahí los siguientes 4 años llovieron menos de 900 milímetros. Entonces en Uruguay realmente cambia mucho, y si ocurre en el momento adecuado, los pinos responden muchísimo a la lluvia. Probablemente sea cierto que con un N mejor van a suavizar la curva, pero también es cierto que hay una respuesta muy significativa al clima. Y después lo otro que me parece importante destacarlo, que capaz es un acercamiento a la dendrocronología un poco distinto, es que en Uruguay los bosques de pino mayormente están manejados y hay gran respuesta también a todo el tema de manejo. Y lo interesante es que tenemos 2 o 3 ensayos que ya están hoy con 20 y tantos años, que estamos tratando de mantenerlos para en el tiempo poder seguir evaluando ese tipo de cosas en ensayos que tienen distintas podas, distintos raleos, distintas intervenciones que evidentemente generan esa respuesta. Que no es una cosa común y no es el uso más común para la dendrocronología, pero que pensamos que en Uruguay puede tener un potencial bien interesante pensando en lo que se viene. Pero un poco comentarles eso, que en realidad el clima de Uruguay, más allá de que en promedio llueven 1.500 milímetros, hay años de 2.400 que si ocurren en determinados momentos se ve la respuesta, tanto en pino como en eucalipto. Bueno, muchas gracias, Juan, por el comentario. No sé si alguien más quiere comentar algo o tiene alguna pregunta. Yo simplemente preguntarles ahí al grupo de cómo estandarizaron los datos, qué usaron para estandarizar, qué opción de estandarización, fue con una línea a través de la media, cómo para sacar las cronologías, cómo pasaron los datos brutos a cronologías. Con Arstan. Con Arstan, sí, con Arstan, Sí, pero
pero usando, Arslan tiene varias opciones para Sí, usamos ¿no se acuerda? una curva de suavizado. Está bien, un Smooth. splice. Sí, Sí, Un sí, splice. sí, una un splice, splice. Sí, con la lineal no funcionó. Claro, claro. Me imaginaba porque la lineal les dejaba muchos anillos muy grandes, índices muy Sí, grandes al sí, comienzo y muy sí. delgados hacia el final. Sí. sí. Pero es también una cosa interesante para jugar, para poder ver las relaciones con el clima también. Así que es interesante probar algún distintos tipos de estandarización y ver cuál es la que mejor se parece. Sí, interesante. Y también teniendo el diámetro, por ahí hacer pruebas con el incremento en área basal también. No solo el ancho de anillo. Está bien que es una tesina de grado, no es para que te pongas a hacer todo esto ahora. Pero bueno, por ahí son ideas que están bueno, porque si no tenés que empezar a vuelta, pero no, no te asustes. Bueno, pero para la maestría lo vamos a tener en cuenta. Excelente, muy bien. Qué bueno. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a agradecer a Ailén por haber hecho la presentación, la verdad que muy interesante.